Una búsqueda contra el reloj para encontrar el submarino perdido en el mar con 5 tripulantes a bordo. Viajaban a visitar los restos del Titanic y ahora tienen menos de 60 horas para encontrarlos. Alerta por el aumento de robos a comerciantes. Se ven aterrorizados por las prácticas del llamado smash and grab. Los robos express están acabando con las tiendas. Le sacan tarjeta roja al entrenador de la Selección Nacional Mexicana de Fútbol. No aguantaron los malos resultados y preocupa el futuro de cara a los torneos internacionales que se avecinan. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La Guardia Costera de Estados Unidos realiza una operación de búsqueda y rescate en el Océano Atlántico. Tratan de encontrar un submarino sumergible con varias personas a bordo que realizaban una expedición para visitar los restos del Titanic. Dayanis López con la última información ya en nuestro estudio. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Las autoridades unen esfuerzos y recursos para encontrar, antes de que se queden sin oxígeno, a 5 personas que se encuentran a bordo de este sumergible de 21 pies, el cual la mañana de ayer domingo, después de 1 hora 45 minutos de descender al océano, perdió todo contacto con el buque a cargo de esta expedición. La mañana de lunes, la Guardia Costera de Boston, Massachusetts, activó la misión de búsqueda y rescate para encontrar la embarcación sumergible Titán frente a la costa canadiense de Terranova. We are deploying all available assets to make sure that we can locate the craft and rescue the people on board. Los restos del Titanic, descubiertos en 1985, se encuentran en 2 partes en el fondo del océano, a casi 13,000 pies debajo de la superficie al sureste de Terranova, por lo que autoridades estadounidenses y canadienses desplegaron aviones y sonares para agilizar la búsqueda por aire y mar. It's a very difficult operation. The actual nature of the seabed is very undulating. Titanic herself lies in a trench. There's lots of debris around. A bordo de este sumergible de la empresa OceanGate, que ofrece viajes de inmersión turística e investigación para visitar los restos del Titanic, hay 5 personas, entre ellas el reconocido empresario inglés Hamish Harding. Harding, un día antes de su histórico viaje por las profundidades, compartió en redes sociales que estaba muy orgulloso de unirse a la expedición y que a bordo había exploradores leyendas, entre ellos el francés Paul-Henri Nargeolet, un destacado experto en el Titanic. Además, se habla de Stockton Rush, el CEO y fundador de OceanGate Expeditions. We understand from the operator of the vessel that the vessel was designed with a 96-hour sustainment capability if there was an emergency on board. Por lo que cada vez que se agota un minuto, esta misión para los rescatistas es de vida o muerte. José, por el momento no se han dado a conocer todas las identidades de las personas a bordo, pero la compañía OceanGate Expeditions asegura que ya notificó a los familiares de los tripulantes y su prioridad es traerlos sanos y a salvo. Y mira esto, esta expedición a las profundidades del mar para visitar tan solo el Titanic cuesta alrededor de $250,000. Regreso contigo. Y pensar que hace 10 años era alrededor de $30 a $35,000. Bien, ojalá y los encuentren. Gracias, Dayanis, por tu reportaje. Vamos a otras cosas. En video quedó grabado el momento en el que un avión de United Airlines chocó contra un avión de Delta cuando este estaba esperando autorización para despegar. El hecho sucedió en el aeropuerto internacional Logan de Boston. En el incidente solo resultaron pequeños daños en las aeronaves y los pasajeros tuvieron que ser reacomodados en diferentes vuelos. En más información, el juez federal Bruce Reinhart prohibió a Donald Trump hacer pública cualquier evidencia de su acusación en medio de la investigación de documentos clasificados. Alfredo Miranda nos tiene los siguientes detalles de estas prohibiciones al exmandatario. Un juez federal aprobó una orden de protección solicitada por el fiscal especial Jack Smith para evitar que el expresidente Donald Trump divulgue información confidencial en el caso de documentos clasificados. Esto es completamente normal. Órdenes de protección existen, especialmente con casos de alto perfil. Obviamente, con el caso de Trump, estamos hablando de documentos que tienen secretos nacionales. Entonces, esto era algo que
esperado y que es parte de este proceso. El fiscal especial había solicitado la orden de protección la semana pasada para garantizar que ni Trump ni el coacusado Walt Nauta, su ayudante personal, revelen información confidencial obtenida durante el proceso de descubrimiento, donde los fiscales le mostrarán a la defensa qué evidencia ha acumulado durante su investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump desde que dejara el cargo. Estamos hablando de secretos extremadamente importantes, como nuestras capabilidades nuclear, las habilidades nuclear de nuestros ambos amigos y enemigos en el extranjero. Y estamos hablando de los secretos de Estados Unidos, del gobierno, a un nivel más alto. La orden de protección dice que Trump y Nauta no divulgarán los materiales de descubrimiento o su contenido directa o indirectamente a ninguna persona o entidad, incluida información de identificación personal, información que revela técnicas de investigación, información no pública relacionada con posibles testigos e información personal contenida en dispositivos electrónicos y cuentas. La violación de una orden de protección es sumamente seria. Se la considera un desacato al tribunal y acarrearía graves penalidades. En este caso, podría incluso comprometer la libertad del expresidente. Si él viola esta orden, lo que debiera pasar es que él debiera ser puesto, es decir, violar su fianza y ponerlo en custodia durante el pelea este caso. Eso es lo que debiera pasar. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En el estado de California, las autoridades están en alerta por el incremento de robos a negocios que están dejando millones de dólares en pérdidas. Los comerciantes están desesperados. José Luis Muñoz nos tiene la siguiente historia. Cortan gruesos candados de acero y puertas metálicas utilizando poderosas sierras inalámbricas. Y en un santiamén roban con un insaciable apetito por lo ajeno. Entraron por esta puerta de acá. Entraron por esa puerta, 2 personas, creo que o 3, se dirigieron directamente a la máquina de ATM Machines. Ellos ya sabían que estaba ahí. Los robos fueron captados por las cámaras de vigilancia de 2 negocios, una barbería y un mini market, ubicados en el centro comercial de la cuadra 19.000 del Boulevard Roscoe, en Northridge, el día 15 de junio a las 4 de la madrugada. Las cajas las dejaron así, totalmente vacía, ni un penny dejaron. La señora Katy Palomino, dueña del supermercado Pisco Sour, tendrá que responder tanto dinero que no está cubierto por su póliza de seguros, que está obligada a realizar una pollada pro fondos. Y también abrió una página GoFundMe.com para poder costear dichas pérdidas. Es demasiado dinero que nos han robado. Y tenemos que sacar en nuestros bolsillos, porque nadie nos va a ayudar, ¿no? La barbería Mother Barber Room fue el otro negocio afectado. Los ladrones parecían tener todo calculado, porque en el video de vigilancia se observa a los 8 delincuentes, a pesar de la oscuridad, saber por dónde desplazarse, utilizando el mismo modus operandi empleado en el mini market. Cortaron como mantequilla el cajero automático, las cajas registradoras y también barrieron con las estaciones de los peluqueros. Pues ha sido muy devastador llegar una mañana con fuerzas, con energías para trabajar y encontrar pues tu negocio en ruinas. Como los propietarios de pequeños negocios están en la mira de delincuentes rápidos y bien preparados, piden a las autoridades más vigilancia. Desde Northridge, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Nueva York, donde tener la identificación de la ciudad le va a ayudar a los migrantes a ahorrarse dinero en los viajes de transporte público. Ángela González nos cuenta qué deben hacer para obtener este descuento. La identificación de la ciudad, conocida como IDNY, que ha servido también para que migrantes recién llegados tengan un documento de identidad, es ahora válida para que puedan obtener una tarifa reducida para viajar en los trenes y autobuses del transporte público. Cualquier persona nueva en Nueva York puede usar eso, se puede aplicar para esos programas con su IDNYC, con esa identificación que da la ciudad para todos neoyorquinos, incluyendo inmigrantes. Migrantes en proceso de asilo y que aún no tienen ingresos estables podrán viajar con un 50% menos del costo del pasaje en el servicio del transporte público, pero primero deben procesar la tarjeta de identificación de la ciudad, cuyos requisitos son un documento con foto y fecha de nacimiento, documento que demuestre que residen en Nueva York y demostrar que ganan máximo $14,580 al año por persona.
La tarifa por viaje actual es de $2.75 y la tarifa con descuento es de $1.35. Por ejemplo, si usted agarra el bus, dependiendo a qué distancia usted vaya, siempre son casi $3 que usted tiene que estar pagando. Entonces ya esta es una ayuda que en verdad sí los va a ayudar en algo. La evasión del pago de tarifas le costó a la Autoridad de Transporte Metropolitano $700 millones el año pasado. Con la tarifa reducida pretenden evitar que las personas no paguen. En centros como este de la Cruz Roja, los migrantes pueden encontrar ayuda para procesar no solamente su tarjeta de identificación de la ciudad, sino también para poder aplicar a los descuentos de la MTA. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó otra polémica ley. Vaya que es polémica, ¿eh? Ahora prohíbe que los trabajadores de la construcción tomen descansos para rehidratarse. La legislación entrará en vigor el 1 de septiembre y afectará principalmente a trabajadores en las ciudades de Austin y de Dallas, en el estado de Texas. Y este lunes se formó en el Atlántico la tormenta tropical Brett y la alerta de huracanes se ha vuelto a activar. Este podría ser el primer huracán de la temporada. Los meteorólogos prevén que se desplace por las pequeñas Antillas, Puerto Rico y la República Dominicana al final de esta semana, alcanzando hasta categoría 2 en el huracán. Una breve pausa, regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con nosotros. Empiezan las bajas en la selección nacional del fútbol mexicano a falta de buenos resultados. Miles de guatemaltecos reclaman mejores candidatos a la presidencia. El llamado al voto nulo se lo explicamos al regresar. Se acercan las votaciones para elegir nuevo presidente de Guatemala y miles de guatemaltecos piden efectuar el llamado voto nulo porque aseguran que ningún candidato los representa. José Flores con más detalles de esta petición. Cientos de pobladores y algunos candidatos que fueron expulsados de la contienda electoral se han unido y se han pronunciado en las calles y en las redes sociales para votar nulo en las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo domingo para elegir al nuevo presidente de Guatemala. La razón principal del voto nulo, creo yo, es expresar nuestra voluntad. La voluntad de quienes creemos que esto no se puede componer si el sistema no se depura, si el sistema no se cambia. El artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que si la suma de votos nulos es mayor a la mitad de los votos emitidos el día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral se vería en la obligación de anular las elecciones por primera vez en la historia de Guatemala. Ninguno puede decir voy a hacer esto y en total no lo hace ninguno, como solo son de mentir, y entonces pues por eso casi nadie quiere votar por nadie. Queremos un Tribunal Supremo Electoral digno e imparcial y que se repitan las elecciones. Varios candidatos de la oposición que fueron expulsados de la contienda electoral han hecho un llamado para que las personas voten nulo, lo que ha generado un ambiente tenso en el marco de las elecciones. A votar nulo y a rayar esas papeletas, porque a mí nadie me representa como ciudadano, yo voto nulo. Yo estimo que no es necesario llamar a un voto nulo. Mientras cientos de pobladores se unen al clamor popular de votar nulo, el próximo domingo, los candidatos a la presidencia le pidieron a los pobladores que acudan a las urnas y que voten para que Guatemala tenga un mejor futuro. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Ahora pasamos a noticias de Ecuador, porque ahí, luego de 7 días en cuidados intensivos, muere la mujer que revivió en su velorio. Bella Montoya, de 76 años, ha sido declarada muerta por segunda vez. Recuerden un primer diagnóstico de muerte errónea en la que permaneció 4 horas dentro de un ataúd. Su mismo hijo Gilberto Barbera Montoya confirmó el deceso de la mujer que ocurrió el sábado pasado. Y en Brasil las bajas temperaturas siguen causando estragos y la pérdida de ganado. Las autoridades han reportado en la región del centro-oeste del país la muerte por hipotermia de más de 1,000 cabezas de ganado. Estos no descartan que las gélidas temperaturas cobren más vidas aún, vidas de animales, que por ahora han dejado pérdidas de más de $600,000. Y se agrava la situación en la Federación Mexicana de Fútbol tras la falta de nivel en el tricolor nacional. Diego Coca ha sido despedido después de su pobre gestión con los 7 partidos en que estuvo al frente del Tri.
Miguel Ángel Boiso nos tiene las reacciones de este mal momento de la selección mexicana. Tras la mala gestión durante la Nation League, en donde la selección mexicana de fútbol perdió contra Estados Unidos y tuvo que conformarse con el tercer puesto frente a Panamá, la Federación Mexicana de Fútbol ha decidido separar al director técnico del tricolor. Que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Y es que el 3-0 ante la selección de las Barras y las Estrellas en Las Vegas no fue la única mala noticia, sino también la batalla campal que se desató, la expulsión de jugadores por conducta violenta y el grito homofóbico desde las gradas. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final, no se perdió solamente el partido, también se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. Para los analistas, la situación de la selección mexicana ha ido en decadencia por el mal desempeño y los resultados que se han tenido. 3 empates ante Jamaica, los Estados Unidos y Camerún, y esta derrota en semifinales de la Nation League fue la catástrofe y el despido del técnico argentino. Pero la preocupación no solo va en torno a este encuentro, sino lo que se espera de cara a la Copa de Oro, en donde la selección mexicana se enfrentará ante Honduras el próximo fin de semana, teniendo como director técnico interino al exfutbolista mexicano Jaime Lozano. Hasta hace algunos meses la selección mexicana se había topado con su realidad ante grandes potencias y en escenarios mayúsculos. Ahora toca piso y aterriza en su triste presente. Desde la Ciudad de México, Miguel Ángel Boiso, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias, vamos a Argentina, en donde por quinta vez se celebró la competencia federal de maestros parrilleros, el sueño de todos los amantes de la carne. Se llevó a cabo en el famoso Obelisco de Buenos Aires. Cerca de 24 personas se dieron cita para pelear por el anhelado título de maestro parrillero del país. Entre las carnes a cocinar a la perfección se encontraba la famosa entraña, chorizo, cordero, pescado y hasta verduras para los veganos. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información. Sigan con nosotros. Una terrible invasión de grillos caníbales causan estragos. Le diremos dónde al regresar. Y tenemos la impresionante historia de un policía y su acompañante fueron succionados por el agua. Imágenes y detalles después de esta pausa. Sigan con nosotros. Una visita un poco aterradora y algo desagradable está inundando las calles y casas en el estado de Nevada. La peor parte se la lleva un pequeño pueblo que ha sido invadido por grillos. Laura Ortega nos tiene la siguiente historia. Como si fuera producto de una plaga bíblica, los grillos caníbales mormones han migrado al estado de Plata en millones y tienen con terror a los residentes que no ven la hora de que estos salgan de sus calles, casas y patios. Look at it. That's what they are. La visita de estos insectos ya era esperada para esta época, pero tomó por sorpresa a los residentes del pequeño pueblo Elko de Nevada, que ha visto cómo todo a su paso ha sido invadido por el grillo mormón, hasta escuelas, carreteras y hospitales. Según las autoridades, con el pasar de los años, el brote de esta visita no tan agradable ha ido incrementando hasta ver esta migración tan elevada y que ya se ha hecho viral en las redes sociales. No hay casa del pequeño pueblo que se escape a la invasión y no hay residente que no esté petrificado ante este bulloso insecto. El fenómeno de los grillos mormones no solo ha generado incomodidad y disgusto, sino que también se ha vuelto peligroso, pues al invadir las carreteras han creado una superficie resbaladiza que ha causado accidentes automovilísticos en las zonas donde millones han sido aplastados por los vehículos. Ahora las autoridades intensifican una limpieza de remoción de insectos muertos, ya que el olor de estos también ha sido otro inconveniente de la desagradable visita. Estos también advierten que no es posible hacer una exterminación de la plaga, ya que como son enjambres de grillos mormones y son caníbales, podrían atraer a más visitantes y el problema continuaría. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Vamos a otras cosas. La cámara corporal de un policía en Florida
grabó el dramático momento cuando él y un hombre son succionados por una tubería de desagüe. El policía del condado de Escambia y el hombre fueron arrastrados unos 30 metros por la tubería y estuvieron bajo el agua por unos 30 segundos en los que lucharon desesperadamente por sus vidas. Afortunadamente, los dos pudieron ponerse a salvo. Una pausa, regresamos con más. Los invitamos a que se queden con nosotros. En México, miles de aficionados al boxeo se dieron cita en el Zócalo capitalino para una clase magistral presentada por el gran campeón mexicano Julio César Chávez. El campeón mundial de boxeo fue uno de los 5 instructores que impartieron técnicas de este popular deporte en la capital mexicana. Todo esto como parte de una iniciativa del gobierno federal de convertir a la Ciudad de México como la ciudad más deportiva del mundo. Y por último, la severa sequía en México causó que una antigua iglesia que estaba sumergida bajo el agua quedara al descubierto. Se trata de un templo dominico del siglo XVI que había quedado sumergido en su totalidad cuando se construyó la presa en el río Grijalva en el estado de Chiapas. Ahora las personas pueden ir a visitarla no en lanchas, sino a pie y en vehículos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.